Bueno, pues una vez más con nuestros dos amigos, nuestros dos compañeros de viaje, os habla Carlos González Delgado, psicólogo especializado en terapia regresiva. Vamos a hablar de la envidia, pero antes se van a presentar nuestros compañeros de viaje, lógicamente. Se presentó primero Miguel en el vídeo anterior sobre la ira, pues ahora vamos a pasar a nuestro compañero José Ignacio. José Ignacio, por favor. Hola, buenas. Yo soy José Ignacio García Costa, soy médico, soy homeópata, me dedico a la nutrición ortomolecular y también tengo experiencia en el campo de la meditación. Yo soy Miguel Sánchez de la Madrid, soy psicólogo, psicoterapeuta también, trabajo con un método que se llama terapia centrada en el sistema nervioso y desprogramación psicocorporal. Muy bien, breve, lo breve y bueno, dos veces bueno dicen. Pues sí. Seguimos la pauta de siempre, entonces damos la palabra Sí. a Miguel. Muy bien, pues todo para ti, Miguel. Muy bien, pues nada, voy a hacer una pequeña introducción al tema de la envidia y luego describiremos pues, los 10 rasgos que puedan ayudar a identificar en qué medida la envidia como actitud del carácter, digamos, ha podido instalarse en vosotros, ¿vale? La envidia es una emoción bastante y una actitud bastante rechazada. Yo creo que de todas las pasiones, hablábamos hace un segundito en el descanso, quizá es la más reprimida. Perdona que te interrumpa, yo sí. estoy de acuerdo contigo porque la envidia les toca a ellos, ¿no? A ellos. A nosotros no. Exactamente, a los demás. Digo, porque acaba de decirme cómo se instalan vosotros, nosotros no, ¿eh? Los de allí, sí, en este caso. Entonces, bueno, yo entiendo que la envidia es muy frecuente, porque de hecho podemos envidiar de todo, ¿no? Las cualidades de una persona, las cosas materiales, la posición, la situación, las relaciones, la manera de sentirse, hasta la vida entera de otra persona. Entonces yo diría que la envidia es mucho más frecuente de lo que pensamos como emoción que surge, como estado que surge en todos. Pero sí que es cierto que, como ocurre en las demás pasiones, pues la envidia se instala de una manera más, en el carácter, más grabada, de una manera más generalizada, como una tendencia más constante. Y es de esa tendencia de la que vamos a hablar. La envidia la podemos definir como que la percepción de que algo me falta a mí que el otro tiene. ¿Vale? Entonces, desde esa definición, que es sencillita, pero que en sí misma creo que contiene bastante jugo, pues vamos a empezar con esa descripción de los 10 rasgos, ¿vale? El primero de los rasgos es la comparación, yo diría que de los rasgos estrella. El carácter envidioso genera, o mejor dicho, vive en una continua comparación. Es una comparación en la que contempla aquello con lo que se compara desde la inferioridad, desde abajo. Y entonces ocurre que ve en lo del otro aquello que tiene valor, mientras que mira hacia lo propio, percibiendo la falta de valor en ello. Es como que esto que decimos que es ver el césped del vecino más verde que el tuyo, ¿no? Realmente se trata de algo que, como vamos a decir en el segundo punto, como empieza tan tempranamente, es un mecanismo este de la comparación y del sentimiento de inferioridad y del sentimiento de malestar que puede anclarse, incrustarse muy profundamente en la personalidad de manera que sea pues algo poderoso, algo muy racional y poderoso. Entonces ese sería el primer rasgo, la comparación. El segundo... Te voy a hacer sí. una preguntita. ¿Tenemos los padres un poquito de culpa en eso desde el principio al permitir esas comparaciones con los niños? Sí, desde luego, eso yo creo que es algo que favorece, que incrementa, que al mismo tiempo luego está expresado también en nuestro sistema educativo, ¿no? Que se basa a sí mismo también en la comparación. Entonces yo creo que es como, si nos vale el ejemplo, como seguir echándole leña al fuego, ¿no? Seguir alimentando. En realidad nuestro sistema está muy basado, entiendo, en la comparación, ¿no? Para motivar, valga las comillas, a los que queremos motivar, ¿no? Pero en el segundo punto, y como raíz un poquito más esencial de la envidia, está el considerar que hay una carencia profunda y un vacío profundo en la persona, que genera una sensación difusa,
y esta carencia se produce de manera temprana, y es una carencia que de alguna manera se percibe como injusta, como haber sido privado de cosas necesarias, importantes, y como que a la persona le quedase el eco, la resonancia de esto, ¿no? Es importante resaltar desde mi punto de vista que la carencia es real. Cuando una persona está manifestando este rasgo de la envidia a nivel caracterial, no se está inventando nada. Es decir, es cierto que en el periodo oral, como decimos en psicología, es decir, en torno al primer año más, la persona debió de vivir privaciones importantes, debió de experimentar carencias y privaciones importantes. Y esto creo que es bastante necesario incluirlo, porque hasta en el mundo del enagrama es como que pareciera que la persona, pues, de alguna manera, es que se está haciendo la carente. No, no es que se está haciendo la carente, es que hubo una carencia real, ¿vale? Y esto es lo que nos permite acercarnos a este tema de una manera empática y, si cabe, compasiva. Al mismo tiempo que nos está dando un poquito la pista de la resolución. La persona se siente de esa manera como, de alguna manera, a nivel inconsciente, desfavorecida, como que ha tenido un hándicap. Y es por eso, por lo que, señalando ya el tercer rasgo, que lo voy a llamar la búsqueda del amor, va a desarrollar un carácter muy reivindicativo, muy demandante, de una demanda exigente, como desde una actitud de que los demás ahora tienen que repararle a ella de todas esas carencias y privaciones que vivió, aunque de hecho sea inconsciente para la persona, como que tiene derecho a ser reparado de alguna manera. Entonces la persona, desde esta desventaja, que realmente lo es, sin embargo desarrolla mucho poder para, de alguna manera, como chantajear emocionalmente a las personas y conseguir que finalmente le puedan ayudar. Hay mucho poder desarrollado. La persona desarrolla lo que, según la teoría de Bufley, del apego, se llamaría un apego ansioso, dependiente, ¿vale? Podríamos entenderlo como una persona a la que tú le ofreces un brazo y te coge muy fuerte, ¿no? Porque tiene mucha necesidad, tiene mucha carencia. O ese pajarito que está en el nido esperando, piando fuerte a que su madre le introduzca la comida en la boca, ¿no? Es una posición dependiente y un tanto pasiva, ¿vale? Frecuentemente, y de esto quizá no habla José Ignacio, la persona con este carácter desarrolla lo que se llama un rol de enfermo, digamos, ¿no? Son caracteres muy emocionales que al mismo tiempo desarrollan muchas somatizaciones y al mismo tiempo pues ya genera una identidad en la que de alguna manera se siente cómodo en este rol de enfermo, ¿vale? Este sería el tercero. El cuarto rasgo sería el de lo que podríamos llamar patito feo, complejo de patito feo. De alguna manera la persona ve en ella como, así como en el carácter iracundo, la persona ve la falla en los otros, aquí la persona ve la falla en sí mismo. Es como que entendiera que como que hubiese nacido con un defecto congénito, con una especie de tara, de fallo, que le imposibilita ser quien es, como de una manera casi imposibilitante. Y entonces como si tuviese una especie de chino en el zapato que le produce constante frustración. La persona de alguna manera se mira con odio y con rabia a sí misma. Aquí entendemos en psicología que es un mecanismo de introyección. De alguna manera la rabia que se hubiese generado de manera natural y que en quizá momento ha ocurrido, se vuelve hacia uno, digamos, por protección, porque sea algo de menores consecuencias. Entonces hay una mirada, pues, de coraje, de rabia y de odio, como digamos, hacia sí mismo y una mala imagen, ¿vale? La persona en realidad está muy consciente de sus propios complejos, de sus propias vergüenzas, ¿vale? Cosa que no ocurre en otros caracteres, ¿vale? El quinto rasgo sería una especie de estética del sufrimiento. Estamos ante personas especialmente sensibles, hipersensibles. Es como si tuviesen la herida en carne viva, y a menudo esta herida en carne viva, esta hipersensibilidad, esta hiperimpatía muchas veces también hacia el mundo del dolor, en los demás, pues se expresa artísticamente. La persona tiene mucho complejo también de ser incomprendida. Y es cierto que creo que hay motivos de base para que la persona pueda sentirse incomprendida en base a todo lo que estamos describiendo. Me refiero a todas estas carencias tempranas que ya finalmente casi resultan invisibles para la persona. Es por eso porque lo achaca a una especie de defecto congénito de nacimiento. No se trata de defectos congénitos, se trata de carencias en momentos de desarrollo muy primarios
que de alguna manera pueden ser reparados, ¿eh? Pero la persona desarrolla una sensación de no ser comprendida y como toda forma de narcisismo o de ego, y esta es otra, pues desarrolla un sentido también de ser único, de ser especial y de ser original, también por motivo de todo esto, ¿eh? Por esto me hablo de esta estética del sufrimiento, digamos, esta mística del sufrimiento. No obstante, se trata de personas que son bastante empáticas con las demás, como decía antes, ¿eh? De una cualidad muy cálida, a poquito que estén un poquito saneadas, una cualidad muy cálida hacia los demás y muy empática. La persona también desarrolla, a raíz de todo este enfoque en el sufrimiento, una especie de egocentrismo, ¿no? De mirarse el ombligo y de concentración a nivel de atención en lo que le falta en vez de en lo que tiene, ¿eh? Y eso le conlleva pues una continua desvalorización, que era el primer punto inicial también de la comparación. Al final hay una mirada desvalorizadora sobre uno mismo. El sexto punto sería una característica tendencia a conmover a través del sufrimiento. Ninguno de los caracteres del enagrama o de las pasiones del enagrama pone por delante su sufrimiento, sus defectos, sus limitaciones, sus heridas, para generar un efecto en el otro. Todos los demás caracteres tienden a esconderlo. Pero probablemente el carácter envidioso es el único que sí que lo muestra con una necesidad de conmover al otro, de ponerlo de su parte y de alguna manera conseguir brindarse su ayuda. A mí me recuerda a estos mendigos que muestran su pierna mutilada, ¿no? Para poder recibir más dinero, ¿no? Es una estrategia así de ese tipo. Insistiendo que la persona no es que se haga la carente, es que de alguna manera, como cualquier otro de los caracteres, está tratando de sacar partido de lo que tiene, ¿vale? La persona habitualmente entonces es bastante emocional, ¿eh? Hay mucha tendencia teatral, dramática, afectada en el carácter envidioso y también cómico, ¿eh? Al final como que ya casi que se ríen de sí mismo y verdaderamente se dice que son las chispas del enagrama, son las personas también más graciosas a la hora de expresarse, ¿eh? Con todo su drama encima y todo, ¿no? El séptimo rasgo, bueno, parte de todo esto, digamos, sería una necesidad de atención. Cuando uno está con una persona que tiene este carácter envidioso, está sintiendo como que está reclamando la atención, como que de una manera muy fuerte, como que no puedes quitarle ojo de encima porque te la reclama de nuevo, ¿eh? Como una necesidad muy exagerada de atención. Y es importante entender que en el enagrama la envidia está muy próxima, es vecina de la vanidad, y entonces junto con el orgullo también son caracteres donde la necesidad de atención es muy importante, así como la atención puesta en la imagen, ¿eh? El carácter envidioso también es muy de cuidar su imagen, es muy original, muy refinado en su vestimenta, en su manera de estar también de moverse en la vida, ¿no? El séptimo rasgo sería lo que podemos explicar como que se tratan mal a sí mismos a través de los demás. Es decir, que buscan a quien le trate mal. Lo cual es coherente, va en coherencia con el sentido de sí mismos que tienen. El pobre sentido de sí mismo. El pobre sentido del merecimiento que tienen de sí mismos. Y este rasgo lo podríamos describir como masoquismo, entendido así de esa manera. Cuando yo de alguna manera estoy propiciando que los demás me traten mal y tiendo repetitivamente a propiciar ese tipo de situaciones, hay una necesidad de generarse sufrimiento y de alguna manera de reproducirlo. El octavo rasgo sería el que se trata de personas muy fantasiosas, ¿eh? Genera un mecanismo de evasión de la realidad a través de la fantasía y pues los hace muy soñadores, especialmente en el amor, pero también además fuera de él, pues también pues a nivel profesional o donde sea. Es muy importante que una persona con un carácter envidioso se dé cuenta de su inconstancia y de que su inconstancia está propiciada porque muy fácilmente idealiza y hace una fantasía muy excesivamente valorizada de la otra persona, de lo que sea, y muy pronto, en cuanto que empieza a tomar contacto con la realidad, muy fácilmente la desvaloriza también de manera muy intensa. Entonces eso propicia
pues con las parejas, por ejemplo, el proceso de encontrar una pareja del otro género, pues hay una inconstancia porque enseguida se abandona, porque en las terapias también, al principio como que hay mucha emoción, mucha intensidad, hay mucha adicción a la intensidad en este carácter, pero luego hay una idealización del terapeuta, de la terapia, pero luego enseguida de repente la percepción del valor cambia y entonces de repente todo queda muy desvanecido, ¿no? Es una verdadera lacra para el carácter envidioso esto de la inconstancia porque le impide verdaderamente realizar sus propósitos. En el amor le hace adictos al amor, como decía antes, pues se trata de una actitud muy anhelante del amor y entonces de una continua búsqueda, ¿no? En ese sentido. El noveno rasgo sería el que estamos hablando de un carácter que es nostálgico, nostálgico del pasado. Muy frecuentemente ya en ciertas edades se observa cómo la persona vive en la percepción de que como que ya se le ha pasado el tren. El amor le visitó, pero ya quedó atrás, en aquella relación que no pudo ser, o en ese amor que perdió, o en esa oportunidad que se dio. Entonces queda de alguna manera atrapada en la nostalgia y se manifiesta en un rasgo depresivo en la persona, en general, ¿vale? Estamos hablando de un carácter que es más bien depresivo y a partir de esa depresión pues tiene sus subidas. El 10º punto es una explicación de cómo se puede reaccionar a la envidia, porque si describíamos la envidia como esa percepción de que lo que a mí me falta lo tiene el otro, la cuestión es cómo yo reacciono a esto, ¿no? Puedo reaccionar, bueno, sabéis que una reacción muy típica a esta percepción es la crítica, ¿no? El carácter envidioso se dice que es muy criticón, ¿vale? Antes hablamos del carácter iracundo como crítico. El crítico te lo dice a ti, pero el criticón va como diciéndolo por detrás. Entonces, ante esta percepción que genera la envidia, de que el otro tiene lo que a mí me falta, pues se puede producir dolor, pesar, desenergetización, como que uno se achica, ¿no? Una actitud, digamos, depresiva, que te va en tu propio menoscabo. Pero también se puede producir una rabia destructiva, es decir, una reacción que tiende a destruir aquello que te produce la envidia, pues para que deje de producírtela. Y entonces, dentro del enagrama, pues también se describe pues una versión, digamos, de la envidia que es muy activamente destructiva. No solamente quizá en la mente, sino que muchas veces pasa a la acción de una manera muy directa para hacer daño y destruir a la persona que de alguna manera le está haciendo sufrir a ella de manera muchas veces inconsciente. Entiendo que esto es muy frecuente, este fenómeno de la envidia respecto a personas que al mismo tiempo están en el orgullo, que están en la vanidad. Entiendo que son personas que mueven especialmente la envidia, en el carácter envidioso. Y para terminar, pues dando algunas consignas, ¿no? Algunas insinuaciones de lo que pudiera ser el proceso cómo revertir este proceso, pues el primero para mí sería verdaderamente reparar las carencias. El que tiene hambre necesita comer, el que tiene sed necesita beber. Entonces, si hablamos que hay unas carencias reales, pues es importante que la persona pueda ponerse en el camino de repararlas, de nutrirse de alguna manera. Y para mí eso sería la solución, digamos, de base. Teniendo en cuenta que ciertamente hay un mecanismo egoico que ya es mental, que propicia una voracidad que es insaciable. O sea, verdaderamente una persona que esté en este carácter no se va a saciar, pero sí que puede tomar conciencia de este mecanismo voraz y en algún momento identificarlo y neutralizarlo al tiempo que se ha nutrido, ¿vale? Va a haber una insatisfacción crónica, pero eso sí que es mental. Hay una parte a la que yo entiendo que sí que hay que satisfacer, que no es mental, es una parte bien real, de necesitar pues calor, calidez, afecto, atención, consideración, ser visto, etc. El segundo punto sería quizás tomar conciencia de la comparación, ser muy consciente de cuánto, cómo, dónde, con quién, ser muy consciente de este proceso para que en vez de que quede en la inconsciencia, pase a primer plano y de alguna manera pueda ir siendo progresivamente neutralizado. Con paciencia, porque estamos hablando de algo que puede ser un surco muy profundo, que requiere de un trabajo progresivo, ¿vale? Y no desalentarse en él. El tercer punto sería la conciencia de cómo uno se desvaloriza, del poquito tiempo, de la poquita energía que uno pone en valorizar lo propio, y esto es un ejercicio al mismo tiempo de conciencia mental, y cómo uno hace, sin embargo, para desvalorizarse. Eso es como tener los bolsillos rotos. Todo lo que echemos, todo lo que estamos matizando a través de este mecanismo, es como si cayera, no genera autoestima, genera lo contrario,
como unos bolsillos rotos que las monedas siempre van al suelo. El cuarto punto sería: es necesario en su propio bien que el carácter envidioso desarrolle la constancia, que desarrolle el orden, la estructura, el método, para ser persistente en aquello que persigue, poder construir así de esa manera, poderse construir a sí mismo, poder construir en su vida. Y el quinto punto sería la conciencia del guión, digamos, de Patito Feo. Ser capaz de salir de ahí, de esa posición, de alguna manera de victimismo, que no deja de ser una zona de confort, y que también está, como decía, envuelta, mantenida por el placer extraño del victimismo, del perdedor, de toda una mística de este tipo, ¿no? Entonces ser capaz de ver ese guión y poderlo trascender, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí he llegado con mi resumen. No sé si me alargo un poquito más, no sé. Muy bien, está muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por este resumen. Yo también me reconozco en algunos rasgos de todas las historias que estamos contando aquí, ¿no? De todo. Así que no os preocupéis. Si Semos humanos. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Bueno, pues damos paso a nuestro amigo José Ignacio, nos va a dar otra perspectiva, un punto de vista complementario. Sí, sobre todo un poco de cara a restablecer la salud, ¿no? A lo que yo insistiría en ese sentido, ¿no? Miguel nos ha hablado pues de esos rasgos, ¿no? De esa profunda insatisfacción que hay, de un sentimiento de carencia muy profundo, ¿no? Y hay un gran sufrimiento asociado a eso. Y con frecuencia se produce realmente un estado depresivo, de desvitalización, de desenergetización, de tristeza, de desvalorización, como comentaba Miguel, y sume a la persona en un estado pues muy oscuro, una noche oscura, un proceso muy difícil, ¿no? Hay algo muy importante ahí, hay tres pilares sobre los que insistiría especialmente. Por un lado, esa especie de espiral necesita romperse a través de una actividad que revitalice, y en ese sentido el ejercicio aeróbico cumple una función muy importante. Una actividad que, si es posible, divertida, placentera, pues mejor todavía, pero que nos ayude a respirar. Un ejercicio vigoroso que se puede empezar a hacer progresivamente, puede ser empezar a caminar, si es posible, cerca de un entorno natural, mucho mejor, en un parque donde haya árboles, cerca de la naturaleza. Con frecuencia, las personas que se encuentran con este estado interior, el mar tiene un efecto profundamente curativo en ello, es muy curioso, ¿eh? Entonces, cualquier ejercicio, empezar poco a poco, caminando, hasta llegar a un ejercicio que sea intenso, que nos ayude a oxigenarnos, porque esa oxigenación va a revitalizar a la persona y le va a ayudar a poder enfocar esto desde una perspectiva diferente y hacer su trabajo de conciencia, de transformación, pero desde un estado de energetizarse, de contar con más energía, para todo eso. Algunos trabajos corporales, grupales, como pueden ser pues la biodanza, el trabajo de río abierto, el trabajo a través de la danza, la terapia a través de la danza, pueden ser especialmente beneficiosas porque permiten también nutrir esa parte que legítimamente necesita una nutrición afectiva del grupo, un calor del grupo. Es algo que puede resultar muy beneficioso para las personas que se encuentren en este estado, sentir también ese calor que les puede aportar el grupo en ese tipo de enfoque o algunos similares. Ignacio, discúlpame, ¿puede aclarar un poquito qué son trabajos de río abierto? Yo particularmente... Bueno, son movimientos que tienen que ver mucho con el cuerpo, con el baile, con el contacto con el cuerpo del otro, y desde ahí, desde el movimiento corporal, tomar conciencia pues de las emociones, con el ritmo, con la música, tiene la respiración, la voz, ¿no? Entonces, bueno, son algunos modelos que son semejantes, ¿no? Donde pues se trabaja con la expresión, el contacto con las emociones, músicas que también son evocadoras de estados emocionales que nos permiten expresarlo a través del cuerpo, y se hace también un trabajo muy bonito de grupo.
de grupos donde pues en esos entornos uno tiene el lujo de contar con un grupo de personas que están allí justamente para crecer, para sanar, para conocerse mejor, que no es algo que se dé en todos los grupos humanos que encontramos. Entonces, cuando uno está en pues en un periodo así más difícil, puede ser un gran apoyo, especialmente a las personas que experimentan ese profundo sentimiento de carencia, porque el grupo va a ser ahí un sostén, un sostén. Y yo recuerdo en 2 momentos de mi vida donde yo me sentía realmente mal, y me incorporé durante unos meses a clases de biodanza. Simplemente ese contacto, me revitalizó de una manera bestial, ¿no? Y han sido 2 momentos que yo agradeceré siempre a la biodanza, ese tipo de trabajo, ¿no? Sí. Pues no conocía yo la expresión río abierto. Bueno, hay otro modelo similar, ¿no? Sí, sí. Luego, bueno, también un trabajo más personal, más receptivo, masajes, terapia craneosacral, todo lo que le ayude también a tener un trabajo desde el cuerpo, conectar con las emociones, tener conciencia desde ese trabajo, pues más acompañado también nutre mucho y les va a ayudar. Otra cuestión muy importante es la elaboración de ese contenido emocional. Hay que recordar que se vive mucho desde lo emocional. Hay una parte racional también importante, pero el centro desde donde se está vibrando es desde el centro emocional. Y esa emoción se puede elaborar y es tremendamente sanadora hacerlo a través de la expresión creativa. Estas personas tienen un don para la creatividad, un don especial. Ninguna otra caracteriología, ningún otro tiene esa conexión con la creatividad que experimentan pues las personas que están en contacto con esa carencia, con la envidia, con ese estado, ¿no? Psicoemocional, energético. Y la creatividad nos conecta con partes sanas de nosotros. Entonces es una herramienta muy importante en el proceso de sanación en estas personas. Claro, habrá personas que piensen, pero bueno, yo no soy creativo o creativa, yo no sé dibujar, yo no sé... Pero cada persona tenemos como un sistema prioritario con el que procesamos la información. Hay personas que somos más visuales, entonces procesamos la información de una manera visual, con imágenes. Hay personas que son más verbales, lo elaboran la información a través de como una especie de diálogo interno, de la escritura, y hay personas que son más kinestésicas, a través de sensaciones. Entonces la creatividad de cada uno va a estar relacionada con el sistema representacional prioritario de esa persona. Por ejemplo, para algunos el dibujar, pintar, la acuarela, simplemente el colorear un mandala puede ser una experiencia tremendamente creativa que nos permita expresar nuestras emociones, acompañado de un entorno adecuado, pues de una varilla de incienso, una vela, música adecuada, pues nos puede permitir dotar ese momento de una energía especial. Y el hecho simplemente de colorear un mandala pues puede ser una experiencia tremendamente sanadora y creativa. Los que no son tan visuales, pues a lo mejor las personas más auditivas, su camino creativo está a través de la expresión escrita, de escribir cómo se sienten, llevar un diario. Hay algunos ejercicios muy curativos que son pues escribir cartas, a veces las que le llamamos cartas acusatorias, donde expresamos a veces nuestro enfado, nuestro descontento, o diálogos por escrito, con algún acontecimiento de nuestra vida, con algún periodo importante, con alguna parte de nosotros, con alguna relación, con pues ese trabajo por escrito de escribir un diálogo, de cómo lo que yo diría, lo que diría la otra parte, puede ser un trabajo muy curativo y muy sanador. Y las personas que son más kinestésicas, pues a través de la experiencia de sus manos, de manualidades, de hacer tapices, de el barro, moldear barro. Por ejemplo, hay una experiencia, un ejercicio muy bonito que lo recomiendo, que es con los ojos vendados, pues por ejemplo, moldear en barro un estado emocional, un deseo, una vocación que podemos estar experimentando, ¿no? Un sentido, o incluso nuestro propio cuerpo, ¿no? Pues
es una experiencia tremendamente profunda. La alfarería, el contacto con ese material tan natural, ¿no? Como es el barro, pues todo eso va a tener un potencial enormemente curativo en estas personas y les va a permitir canalizar su creatividad, elaborar su emoción a través de la creatividad, y conectar con la creatividad significa conectar con partes sanas de nuestro ser. Eso es, y con experimentar nuestro poder, nuestra potencia, ¿no? Es algo muy importante. Y luego el identificar nuestras necesidades y cuidarlas. Es muy importante. En esos estados uno entra en abismos en los que se olvida de sí, se olvida pues muchas veces de la alimentación, de la higiene, de cuidar la vida social, de muchísimas cosas que son fundamentales. Hay algunas de ellas que, aunque sea simplemente desde nuestra parte racional, hay que cuidarlas y hay que mantenerlas. Es muy importante. Es lo que decía Miguel antes, de cultivar esa constancia, esa voluntad de elegir lo que es bueno para mí. No es fácil, en ese momento no es fácil, pero tiene que haber como una línea ahí roja, y a partir de esa línea roja tengo que ponerme las pilas, tengo que alimentarme bien, tengo que cuidarme, porque si no, no voy a salir de esa situación, ¿no? Es importante. Con frecuencia en consulta sí veo, bueno, que quizá la parte principal más afectada, pues con frecuencia es el sistema nervioso, a veces también a nivel digestivo, alergias son relativamente frecuentes, pero quizá la parte principal es el sistema nervioso, y suele haber una muy buena respuesta a un tratamiento natural, a la terapia y al tratamiento natural se acompañan de buenos resultados. Entonces, sí es transmitir la esperanza a las personas que lo necesiten, que acudan a un buen profesional que les puede ayudar, que hay herramientas que pueden ser muy buenas para salir de esa situación, ¿no? En cuanto a los 4 pilares de los que hablamos siempre, pues ese ejercicio vigoroso, aeróbico, respirar, energetizarse para permitir pues una buena conexión con el suelo, con el momento presente, es muy importante. Respecto a la práctica de la meditación, se recomienda que preparen su entorno. Tienen un don especial para la creatividad, preparen un altar, si allí lo desean, donde quede simbolizado los que pueden ser apoyos para ellos, símbolos que les den esperanza. Preparar el entorno de la meditación pues con esa cualidad especial que tienen para la belleza, tienen un don para eso, y el conectar con él y hacerlo además para ellos es algo que les va a ayudar, es una manera de quererse también. Hay una práctica en la tradición Bon, en el budismo Bon, muy curativa para este estado. Son las sílabas semilla guerreras. Se les llama así porque nos permiten vencer nuestro sufrimiento. Se trabaja pondremos el enlace en el vídeo, debajo del vídeo lo podréis encontrar con la práctica guiada para las personas que estén interesadas, los que quieran pues profundizar, el libro de los sonidos curativos de Tenzin Wangyal Rinpoche, en fin, pondremos toda la información y una práctica guiada para quien quiera hacerlo. Para explicarla, para que conozcáis un poco en qué consiste, se trabaja sobre el chakra de la corona, el chakra de la garganta, el chakra del corazón, el chakra del ombligo y el chakra secreto. Las sílabas semillas son A en el chakra de la corona, Om en la garganta, Hum en el corazón, Ram en el chakra del ombligo y Tsa en el chakra secreto, que está como 4 dedos debajo del ombligo. Es un proceso, yo diría que universal, del desarrollo de una sanación. Por lo menos uno de los procesos. Con la primera sílaba, la sílaba sagrada A, al recitarla, dejamos la atención en el chakra de la corona y conectamos con una sensación de apertura, de disolución. La sílaba sagrada A tiene que ver con el elemento espacio y nos permite disolver
aquellos obstáculos que nos impiden conectar con nuestra naturaleza profunda. Puede ser un estado emocional de sufrimiento, una emoción en la que estemos especialmente atrapados, recitar la sílaba sagrada A, mantener la atención en el chakra de la corona, y una vez que terminamos de recitarla varias veces, descansar en esa conexión con una sensación de apertura, de espaciosidad en el chakra de la corona. Nos permite conectar con ese espacio sagrado y limitado del que nace toda cualidad curativa. En el segundo chakra, en el chakra de la garganta, en la sílaba sagrada Om, bueno, hablo del segundo chakra según la tradición tibetana, que se trabaja mucho desde arriba abajo, ¿no? El Om tiene que ver con una conciencia de plenitud. Cuando a través de la recitación del Om, con la atención puesta en el chakra de la garganta, conectamos con ese estado, experimentamos una conexión con una plenitud, pero una plenitud que va más allá de lo que hago, de lo que tengo, de lo que soy. Es una sensación de ser y de sentirme completo, completa en ese ser. No es algo verbal, conceptual. De hecho, cuando recitamos la sílaba sagrada A, una de las cosas que hacemos es ir más allá de esa mente conceptual para conectar posteriormente en ese estado de plenitud. Según lo que ha comentado Miguel, pues podéis entender la importancia tan grande que tiene, ¿no? Es un estado en el que no sobra nada, no falta nada y experimentamos una satisfacción profunda. El siguiente chakra, en el chakra del corazón, con la sílaba sagrada Jung, tiene relación con la calidez y favorece la manifestación de cualidades concretas. Tradicionalmente, en esta tradición budista se habla de los 4 inconmensurables: la alegría, el amor, la compasión y la ecuanimidad. En ese paso permitimos, a través de conectar con esa apertura del corazón, que surja la cualidad que en ese momento necesitamos. Puede que sea la alegría, puede que sea la ecuanimidad. Se habla de que la ecuanimidad es uno de los dones que hay detrás de la envidia, ¿no? Cuando estamos atrapados por la envidia se anda en una especie de montaña rusa de subidas, de bajadas, y la ecuanimidad es poder vivir la vida con cierto equilibrio, no con esa montaña rusa emocional, aunque al principio cuando conectamos con ella lo experimentamos como si pasara algo raro, porque la persona está acostumbrada a tal intensidad emocional que cree que ese estado más equilibrado es algo anormal y le cuesta familiarizarse con las sutilezas que hay en esa ecuanimidad, ¿no? La cualidad que sea. Amor, compasión, alegría, ecuanimidad, conectamos a través del Jung en el corazón. El Ram tiene que ver con la maduración de esas cualidades. Sentimos cómo esas cualidades se desarrollan y se manifiestan plenamente en nosotros. Conectamos con ella y conectamos con la manifestación en circunstancias concretas de nuestra vida. Cómo sentimos que nos desenvolvemos con esa cualidad en circunstancias concretas, en relaciones concretas, en conflictos concretos de nuestro presente o de nuestro pasado o situaciones futuras. Y por último, en el chakra secreto, la sílaba sagrada Tsa, tiene que ver con la manifestación espontánea y sin esfuerzo de esas cualidades. Es el elemento agua. El agua es capaz de experimentar, encontrar el camino más fácil, fluir, adaptarse, y esa cualidad en este tipo de meditación se va a manifestar como la manifestación espontánea de esa cualidad. Es decir, si a veces en nuestro trabajo interior la primera voz que sale es la voz del ego, la voz de esa pasión, y si nos paramos, permitimos que surja otra voz más sana, el trabajo con ese último chakra nos va a permitir que lo primero que salga de nosotros sea, sin esfuerzo y de manera espontánea, esa cualidad que estamos cultivando. Es como el fruto ya maduro en un árbol, gracias a esa luz del sol, la luz de la conciencia, experimentar la maduración y el punto culminante de ese fruto, ¿no? Es una práctica muy bonita, muy sanadora para este estado, y la recomiendo que la probéis. Creo que puede hacer mucho bien. Para terminar, brevemente y muy resumido, hay un cuento indio muy cortito que habla de una mujer
que estaba pasando tremendas carencias, no tenía para comer, pasaba frío, vivía en una casucha, ¿sabe? En una situación terrible, dormía en el suelo, su almohada era una piedra que encontró y que envolvió en una especie de manta, y lo que desconocía es que aquella piedra contenía un valioso diamante, y si hubiera descubierto aquello tan valioso que tenía tan cerca, su vida se habría visto libre de esa carencia, ¿eh? A veces en la historia que experimentamos con la envidia hay grandes valores, grandes joyas, pero están cerca y no se descubren, ¿no? En fin, eso es todo. ¿Tenemos ese diamante dentro? Tenemos dentro ese diamante, la llave de la felicidad. Bueno, pues él es José Ignacio, no podía ser otro. José Ignacio, muchísimas gracias por todo lo que haces, por las personas que puedan ver este vídeo. Y Miguel, también gracias a ti. Nos vemos en el tercer vídeo que vamos a grabar esta tarde. Bueno, hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.